Estás escuchando Mujeres, Conciencia e Ingeniería, un espacio de Wiupita donde cada historia abre el camino a nuevas generaciones. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Mujeres, Conciencia e Ingeniería, un espacio creado para compartir historias reales, cercanas e inspiradoras de mujeres que están dejando huella en la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Este proyecto nace con muchísimo cariño gracias al apoyo de CIMAC y nuestra asesora, la maestra Verónica Lucero Villegas Rueda, en conjunto con Wiupita IPN, una comunidad que impulsa el crecimiento de mujeres en STEM a través de eventos, redes de apoyo y conexión con la industria. Nuestro objetivo es muy claro: que más niñas y mujeres se vean reflejadas en estas historias y descubran que también hay un lugar para ellas en la ciencia. En WIE creemos firmemente en la importancia de crear comunidad, acompañarnos y abrir espacios donde las mujeres puedan crecer, compartir experiencias y visualizar nuevas oportunidades. Y justamente este programa es una extensión de eso, un espacio donde las historias inspiran, conectan y abren puertas. Mi nombre es Emma Aguirre y soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica y expresidenta de IEEE Wiupita IPN. Y mi nombre es Valeria Morales, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y actual vicepresidenta de Wiupita IPN. Y estamos muy emocionadas de acompañarlas en este episodio de Mujeres, Conciencia e Ingeniería. Hoy nos acompaña Adriana Razo de León, física egresada de la UNAM y maestra en Ciencias en Tecnologías Avanzadas por la UPITA IPN. Su trabajo se encuentra en la intersección entre la física de materiales, la nanotecnología y la computación, especialmente en el modelado de dispositivos optoelectrónicos mediante simulación numérica avanzada. Su investigación se centra en el estudio del efecto de nanoestructuras inorgánicas en la eficiencia de celdas solares orgánicas, desarrollando simuladores propios en Python utilizando métodos FDTD con MIP. Además, ha trabajado en la industria tecnológica como analista de datos y desarrolladora de software. Realizó una estancia en la Universitat Rovira i Virgili en España. Participa en espacios de tecnología como Platzi Barcamp y desarrolla divulgación científica a través del proyecto La Física lo explica todo en Instagram. Actualmente, su vocación está profundamente orientada hacia la docencia y formación de nuevas generaciones en STEM. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Adriana, la primera pregunta que te queremos hacer, más allá de tu formación académica y más allá de pues, todos los estudios que tienes, ¿cómo te presentas tú hoy como científica y como persona? Bueno, pues es una pregunta un poco... Bueno, conlleva muchas respuestas. La primera es que creo que hay que profundizar más justo en la parte de divulgación. Justo como mencionan, su proyecto por eso me llamó la atención y me gustó, porque creo que aún hay muchos huecos que podemos cubrir para empujar a más mujeres en la ciencia. Y bueno, pese a todos los conocimientos que pueda tener o no, creo que el que deja más, el que quiero remarcar es la constancia, ¿no? No estamos de este lado por ser genias o muy, muy brillantes, sino que simplemente creo que hacer énfasis en la curiosidad y en la constancia. Y justamente, ahorita que nos cuentas como esta parte de la constancia y de la curiosidad, ¿tú en qué momento descubriste que querías dedicarte a la física? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Es una historia muy interesante, ya que nunca me llamaron la atención las matemáticas cuando era pequeña. La verdad es que lo que me llamaba la atención era saber el porqué de las cosas, ¿no? Por qué con solo un botón se prendía la luz, de dónde venía, por qué al abrir el agua de la llave el agua salía. Pero al momento de que yo hacía estas preguntas a mi papá o a los maestros, pues lo primero que me decían eran cosas de matemáticas, ¿no? Lo cual, pues obviamente como en infancias, pues eso nos atormenta. Entonces nunca fui muy brillante en las matemáticas. En la primaria, pues era como lo básico, ¿no? Nunca fue mi fuerte en la secundaria. En la secundaria cabe mencionar que reprobé un par de veces. En prepa lo mismo, lo más alejada que pudiera estar de las matemáticas mejor. Sin embargo, creo que la diferencia la hizo un profesor.
Y es ahí en donde recalco esta importancia de divulgar ciencia y de saber enseñarla. Porque en prepa tuve un profesor en física que nos obligaba, entre comillas, bueno, no, sí era obligación. Había algo en la UNAM que estaba empezando, creo que ahorita ya tiene muchos años. En ese momento era Jóvenes a la Investigación. Y él nos dijo que para acreditar la materia necesitábamos inscribirnos y necesitábamos hacer un proyecto para presentar. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención, aparte de todo, con más énfasis, la electricidad y el magnetismo. Me gusta mucho la física de materiales. Y en ese momento me llamaba muchísimo la atención los imanes, ¿no? Entonces decidí hacer una investigación en trenes que levitan. En ese momento apenas pues era como el boom del tren bala y todo esto, ¿no? Las pastillas superconductoras y bueno, me adentré a ese mundo justo por ese profesor, porque supo llamar mi atención, porque supo guiarnos por ese camino de la ciencia. Y así fue como por esa curiosidad y ese empeño que le puso ese profesor a esa materia que decidí ser física. Wow, la verdad yo creo que es una de esas cosas que siempre dicen, es muy importante saber enseñar bien ciencia, o sea, sí. Porque muchas veces estás en la prepa, estás en la secundaria y dices, esto no lo entiendo, está horrible, tiene muchos números, ¿no? Y luego llega alguien que te dice, no sé, te pone algo más divertido o te pone algo como de que te interesa más y ahí es donde pues nace, ¿no? Como que este tipo de carreras que pues sí son difíciles, pero también hay que saber agarrarle un gusto. Claro. Me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia como estudiante de la UNAM en la carrera? Bueno, pues sí fue difícil. En mi generación, soy generación 2009, mi generación éramos todavía muy pocas mujeres. O sea, a comparación de años anteriores, pues sí iba en aumento, ¿no? Pero se puede decir que tengo este punto de quiebre, ¿no? En el que a las generaciones futuras ya se vio más la acumulación de mujeres en física. Aún nos falta llenar más espacios, pero ahí la llevamos. Y bueno, por ende, no fue tan feliz mi estancia porque indudablemente sigue este rasgo patriarcal. Desafortunadamente sí tuve un profesor en particular que ya no está, ni en la UNAM ni en la Tierra. No voy a decir afortunadamente. Pero bueno, este personaje pues sí tuvo varias conductas machistas, ¿no? La más importante y la más notoria para mí fue que, y me marcó, fue que estábamos haciendo una pregunta, hizo una pregunta referente a electromagnetismo y pues yo levanté la mano. Cabe mencionar que, como dije, no soy muy brillante, entonces me sentaba hasta adelante, intentaba ser como la más aplicada porque tenías que estudiar más, porque justo como no soy como la experta en matemáticas, pues tenías que estudiar más, ¿no? Para hacerte notar y salir adelante. Entonces, sabía la respuesta de la pregunta que había hecho este señor. Levanté la mano, me ignoró, nadie más contestaba. Me sentía como el burrito de Shrek, ¿recuerdan? Hasta que me hablé, ¿no? Y dije, yo sé, yo tengo la respuesta. Y él, pues, muy, no sé cómo decirlo, muy despectivamente contestó como de, a ver, tú, ¿qué tienes que decir? Cabe mencionar que en ese salón era la única mujer. Éramos un salón pequeño, como de unas 10 personas. Y contesté, él hizo de menos lo que hizo mansplaining, obviamente, pero lo bonito de esa anécdota es que la mayoría de las personas que estaban ahí eran mis compañeros y eran mis amigos. Se levantaron conmigo y le dijeron, no podemos seguir
teniendo esta clase con usted, nos vamos a ir. Y nos fuimos todos. Eso fue muy bonito y eso fue lo que me alentó a seguir, porque creo que necesitamos en esta lucha feminista, necesitamos sí a mujeres, obviamente, pero también necesitamos a otras personas que nos ayuden a seguir con esta lucha, ¿no? Y a hacernos escuchar y a hacernos sentir valoradas, porque en ese momento sí me hice chiquita, ¿no? En ese momento dije, chin, o sea, la regué, ¿qué hice, no? Pero bueno, esa fue como una en muchas anécdotas que puedo mencionar, pero la verdad es que siempre tuve ese apoyo de mis compañeros y mis otras compañeras que pues no nos dejamos, ¿no? Y seguimos ahí, porque también el tema de estudiar la licenciatura en física, o creo que también en ingeniería, no me dejarán mentir, como dije, es algo de constancia, resiliencia, o sea, no solamente es de chin, saqué un 5, saqué un 0, pues ya ni modo, ya no sirvo para esto, no, sino seguir, porque realmente te apasiona y justo encontrarle, si encuentras ahí el amor o la pasión de lo que estás aprendiendo, creo que eso pues es de mucho peso a tu 5 o tu 0 que saques, ¿no? Sí, creo que justamente lo que nos dices es algo que a la mayoría de las mujeres que estudiamos algo relacionado con STEM nos marca mucho, ¿no? Y el hecho de saber que a lo mejor no estamos rodeadas a lo mejor de muchas mujeres y que sentimos como que mucho esta parte de señalamiento por parte de profesores hombres. Sin embargo, creo que sí, el encontrar estos amigos, amigas que van en el camino justamente creando una red de apoyo nos ayuda mucho a seguir adelante, ¿no? Ya hablamos un poquito de como de estas experiencias y estabas hablando de la pasión, ¿no? Del amor que le tienes a la física. Ya nos contaste un poquito cómo fue que te adentraste en este mundo STEM, pero ahora me gustaría preguntarte ¿cuál fue el momento en el que sentiste, sí, esto es lo mío, esto es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida y esto es en lo que quiero seguir? Ay, bueno, pues en mi primer congreso hice un trabajo, ¿no? Cuando estás en la licenciatura, pues haces tu servicio social, empiezas a hacer tus redes de investigación, qué quieres estudiar y todo esto. Empecé a trabajar mi tesis y pues me ofrecen ir al Congreso Nacional de Física. Y yo dije, pues va, es gratis. Y aparte era en Mérida. Dije, claro, playa. Y bueno, esa experiencia fue muy buena porque justo te das cuenta que puedes compartir esa pasión con muchas otras personas, ¿no? Y que hay muchas personas en México haciendo ciencia y queriendo hacer ciencia en México. Eso está súper increíble porque sabemos lo precario que es, pero ahí te das cuenta que no estás sola, ¿no? Y que hay muchas personas que quieren lo mismo. Entonces, creo que ahí fue donde me di cuenta que quería hacer esto, que quería seguir haciendo esto. Tuve un periodo de pausa muy largo antes de continuar con la maestría, pero indudablemente lo que más tenía en la mente era eso, ese congreso, el poder hablar con otras personas de diferentes estados o incluso de diferentes nacionalidades, ¿no? Poder platicar del mismo tema, poder tener como este tema en común que es la ciencia y pues ya más enfocado a lo que te gusta, ¿no? En particular a mí me gusta mucho la física de materiales, pero a mí que me platiquen de física cuántica o de ingeniería, me gusta mucho poder tener esos temas de conversación y creo que ese fue el momento en el que dije, yo tengo que hacer esto toda mi vida. Sí, la verdad yo creo que es muy bonito entrar a congresos y es justo lo que hace WIE y pues todas estas cosas de mujeres que hay, ya Awesome Woman, que tienen estos congresos en donde no solo platicas con gente de diferentes áreas, sino mujeres que se interesan por la ingeniería, por la ciencia. Entonces, o sea, me parece algo muy importante como que recalcar que hay muchos congresos de mujeres en donde te puedes apasionar muchísimo más, pues con esto, ¿no? Con la ciencia y con la ingeniería. Ahora me gustaría preguntarte, ya estamos hablando de tu formación académica, ¿cuál es un consejo que le hubieras dado a tu yo de cuando entró a la carrera? Uy, esa pregunta me va a hacer llorar. Pues indudablemente
el hacer caso a las demás personas, bueno, el sentirme acompañada, ¿no? El no estar sola, el puedes hacer lo que realmente te propongas, pero tienes que confiar en que sabes, ¿no? Confiar y reconocer que no sabes, ¿no? O sea, eso siempre lo he dicho y mis amigos lo confunden con arrogancia, ¿no? Siempre confunden con arrogancia a las personas que estudiamos físicas, que decimos, sí, claro, eso yo lo sé, pero va más allá, ¿no? En tener el conocimiento de lo que realmente sabes y lo que realmente no sabes, ¿no? En dónde tienes espacios para eso. Entonces, pues me daría ese consejo de ser constante y buscar disciplina, porque creo que si no tienes disciplina también va a ser un poco difícil, ¿no? Pero la constancia y la curiosidad creo que es clave. Sí, justamente, bueno, ya que estamos hablando un poquito de esta parte estudiantil, nos contaste que hubo un momento en el que pausaste como para poder regresar a la maestría. ¿Qué fue lo que hizo que regresaras a esta parte de investigación? ¿No? Porque sabemos que la maestría se enfoca justamente en esto. ¿Y qué fue lo que ha cambiado a lo mejor tu formación en una escuela en la que ves pura física, a lo mejor ya en Lupita, que se mezcla un poquito más con la ingeniería, con las tecnologías un poquito avanzadas, como lo dice justamente? Sí, pues mi idea no era salirme de lo académico, pero pues la vida, ¿no? Tienes que comer 3 veces al día, entonces pues decidí buscar un trabajo y en el trabajo fue donde aprendí a programar, fue a donde llevé como este lado más de sistemas. Y pues ese periodo fueron más de 10 años creo, en el que estuve feliz porque comía, ¿no? Tenía este sueldo, pero yo veía a mis amigos y a mis amigas avanzar, ¿no? Tener su maestría, tener su doctorado, y pues para mí sí era como triste porque yo tenía ese sueño, ¿no? Como les dije, yo quiero hacer eso. Y pues ya un día dije, ya, es el momento en el que sí o sí lo tengo que hacer. Afortunadamente en ese momento me encontraba estable económicamente, entonces dije, lo puedo hacer. Y me encontré al Poli y dije, bueno, ¿por qué no? Tener lo mejor de 2 mundos como Hannah Montana, eso está súper bien. Y pues ya, estuve adentro y la verdad es que sí es muy diferente, justo como mencionabas. La licenciatura que hice en la UNAM, que fue de física, indudablemente es más, es pura ciencia, ¿no? Los aplicativos sí los vi, pero ya más en la tesis. Y en esta parte de la maestría, pues ya es más enfocado. Y justo el mezclar esta ciencia exacta, ¿no? Con la ingeniería, pues creo que es fundamental para hoy en día en la innovación tecnológica, ¿no? Sí, la verdad yo creo que es una cosa muy importante como recalcar ese tipo de cosas que tiene la UNAM pero no tiene el Poli, y tiene el Poli pero no tiene la UNAM, siendo que es algo bastante interesante. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte y ahorita regresamos con más preguntas. Seguimos en Mujeres con Ciencia e Ingeniería, inspirando mentes, rompiendo barreras. Levántate y baila con Frecuencias Aurora. Conoce las propuestas musicales de las mujeres de América Latina y descubre, de viva voz, lo que las inspira y lo que han generado con su sonido. Sintonízanos el viernes a las 11 de la mañana. Si te lo perdiste, escucha nuestra retransmisión los lunes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Las Consti MX feministas y CIMAC Radio traen para ti Gafas Violetas, Miradas Feministas, el espacio para hablar de política nacional con perspectiva de género. Acompáñanos los martes a las 11 de la mañana. Retransmisión los jueves a las 6:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. No te pierdas todos los miércoles a las 11 de la mañana, Análisis Feminista. Los atentados tan graves contra periodistas. Discutimos los temas más relevantes de la agenda política nacional. Entrevistas, mesas de análisis y reflexión bajo una perspectiva de género. Conducido por Lucía Lagunes Huerta. Usted nos puede dejar un
mensaje de voz o enviarnos un mensaje de texto Escucha su retransmisión los jueves a las 5:30 de la tarde. en Análisis Feminista. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Seguimos en Mujeres Conciencia e Ingeniería, inspirando mentes, rompiendo barreras. Estamos de regreso en Mujeres Conciencia e Ingeniería. Mi nombre es Emma Aguirre. Mi nombre es Valeria Morales. Y estamos aquí con nuestra invitada Adriana Razo. Estamos hablando un poquito sobre esta parte de qué has estudiado en la UNAM, qué has estudiado en el Poli, cómo has complementado todo esto a lo largo de tu vida académica, pero también nos contaste que estuviste un rato, ¿no? Antes de regresar a la parte de la maestría, en la parte profesional, ya en la industria. ¿Qué es lo que nos puedes decir? ¿Cómo te ha ayudado y cuál ha sido tu desarrollo profesional en esta rama? Sí, la verdad es que fue algo complicado al inicio, porque como dije, pues eran puras ciencias exactas, ¿no? Cabe mencionar que sí me hice buena en matemáticas, pero no contando, sino demostrando teoremas y esas cosas. Entonces, al llegar a la industria, pues te encuentras con un mundo en que tienes que saber contar y tienes que saber mucho análisis de números. Bueno, pero en el sentido estricto, ¿no? En el sentido concreto. Para mí el empezar a programar fue una forma sencilla, ¿no? Fue un traslado sencillo a los conocimientos que ya tenía, porque eso sí, eso siempre me ha gustado programar, siempre me han llamado la atención las computadoras. Afortunadamente mi padre es ingeniero en computación, entonces pues siempre tuve una computadora en casa. Y pues por ese lado del aprendizaje de desarrollo web, el aprendizaje de bases de datos, de análisis de datos y todo esto, pues sí fue algo, un tema no brusco, sí fue no sencillo, pero tampoco fue difícil. Y siento que esas herramientas nos da la ciencia, ¿no? Sabes, ser autónoma, ¿no? Buscar el conocimiento, saber preguntar, saber qué preguntar. Y sabes por dónde buscarle. Entonces creo que esas bases ayudaron a que este proceso fuera paulatino y creciendo, ¿no? Sí, la verdad, yo creo que es muy interesante eso que nos estás diciendo acerca de cómo igualmente es de pasar de un lugar a otro puede ser un poco difícil, pero como tú ya tenías ese tipo de límite desdibujado, como que estuvo más fácil, ¿no? Ahorita te quisiera preguntar si la UPITA de alguna manera te hizo cambiar tu perspectiva acerca de la vida profesional. Sí, claro, totalmente. Justo, no tenía como todo el panorama de en qué podía yo aplicar mi trabajo. Siento que en lo que llevaba, en el transcurso de lo que llevaba profesionalmente hablando, pues era como de, ok, pues sí, computación, porque pues es lo que más piden, ¿no? Pero en este momento, pues me doy cuenta que no solamente puedo aplicarlo a análisis de datos, a ciencia de datos, que es lo que ahora anda en boom, sino que también puedo aplicarlo a lo que a mí me gusta, ¿no? Que es pues los materiales. Y es como enfocarme en esas ramas y buscar como, más bien, ya sé por dónde buscar, ¿no? Creo que eso es lo que me ha brindado la UPITA, que ya sé para dónde más o menos seguirle, ¿no? Y justo hablando de eso, pues quiero agradecer porque me dieron la oportunidad de estar en una estancia en España el año pasado. Justo estuve fabricando celdas solares allá, lo cual pues se me hizo una experiencia muy importante en mi vida y pues obviamente eso añadió más leña a mi fuego de querer seguir dedicándome a esto, ¿no? Sí, justamente, es justamente a lo que iba, ¿no? Estamos ya hablando un poquito de interseccionalidad, cómo has aplicado lo de la UNAM en el Poli, cómo has podido complementar todo lo que has aprendido en tu vida académica, en tu vida profesional, y justamente llegar a esta parte en la que tú ya vas ¿no? Ya no lo estamos viendo de una manera nacional, sino algo internacional, ¿no? El poder aplicar tus conocimientos ya en proyectos un poquito más grandes.
¿nos podrías platicar un poquito más de cómo fue esta experiencia? ¿Qué fue lo que significó para ti el estar en España desarrollando todo esto en un proyecto en el que tanto te apasiona? Sí, fue una experiencia mágica para mí. Fue mágica porque justo en mi cumpleaños volé para allá. Y en segunda, siempre había tenido como esta pasión por conocer España y fue magnífico también. Y bueno, estando allá, conociendo a otras personas de otro mundo, porque no solamente fue conocer personas de España, sino que en la Universidad de Ridovigilia, si lo dije bien, espero que sí, ahí encontré una amiga que es de Pakistán. Y justo con ella pude tener este tipo de conversación justamente de cómo las mujeres hacen falta en la ciencia. Y fue algo que me explotó totalmente el cerebro, porque yo sigo mucho en Instagram a mujeres, sigo mucho a mujeres de todo el ámbito, ¿no? No solamente de ciencia, o sea, sigo más científicas, pero de todos los ámbitos intento tener ahí a mujeres. Y justo con ella platicábamos sobre la importancia de que nosotras seguíamos en esto. De nuevo, éramos solamente 2 chicas en el laboratorio. Bueno, en ese laboratorio que es de celdas solares, de fabricación de celdas solares. Los demás pues eran hombres, evidentemente. Y también eran de otras nacionalidades, lo cual también me gustó muchísimo y me gustó mucho aprender y tener la posibilidad de conocer esta universidad que obviamente tiene muchísimo, ¿cómo se le llama? Muchísimo renombre y sobre todo que tienen lo que a nosotros nos hace falta, ¿no? Sus laboratorios bien equipados de última línea, ¿no? La última tecnología pues la tienen allá y fue algo muy, muy nutritivo para mí académicamente. Fue una estancia de 1 mes, pero para mí fueron años. Yo no me quería regresar. Sí, la verdad yo creo que es muy increíble como que poder ver personas de otros lugares y de otros países, pues también hablar de esto, ¿no? De cómo hacen falta mujeres en la ciencia, cómo hacen falta mujeres en la ingeniería. Aquí me gustaría meter esto un poquito y me gustaría preguntarte si viste alguna diferencia de trato o de pues pensamiento de allá a aquí en México. Bueno, académicamente sí creo que hay una brecha enorme, ¿no? En los conocimientos que, más que no en los conocimientos, sino en la parte práctica. Todas las cosas que podemos hacer aquí, ¿no? Por ejemplo, en UPITA, que se tienen laboratorios también de súper alto nivel, en el CIMBESTAB, incluso que se tienen colaboración, tienen muchas cosas, muchos laboratorios muy buenos. Sin embargo, creo que del otro lado, pues tienen a la mano, al alcance, mayores equipos. Entonces, creo que la diferencia es esa, solamente en la práctica, porque en el conocimiento creo que tenemos muy buen acceso y se ha llevado bien pues esas aportaciones académicas que podemos tener. Sin embargo, creo que pues lo que más nos falta es eso, tener el equipo necesario para seguir haciendo investigación de ese nivel aquí en México. Y justamente con investigación, creo que algo que muchas veces no vemos es que para poder tener estas oportunidades muchas veces le tenemos que dar visibilidad, ¿no? Y creo que aquí viene un poquito la parte de divulgación científica. Sabemos que tienes tu proyecto de la física lo explica todo, y también nos hablabas de esta chica de Pakistán, en la que también podemos ver las diferencias, o sea que no solamente de esta parte del mundo vemos como que la minoría, ¿no? Que somos de mujeres en la parte de STEM, sino que también del otro lado. ¿Hay algo que haya cambiado tu perspectiva de la manera en la que divulgas ciencia a partir de este viaje y más con estas enseñanzas que te dio esta chica? Uy, esa es una buenísima pregunta porque la verdad uno de los objetivos de mi viaje también era seguir haciendo divulgación. Me ha costado muchísimo porque tengo el síndrome de la impostora a todo lo que da, pero voy ahí un poco avanzando con eso. Y sí, indudablemente el darme cuenta que podría llegar a otros lugares. Justo ella me comentaba que
allá en Pakistán pues busca mucho referentes mujeres en ciencia y pues casi no encontraba como algo a su idioma. Cabe mencionar que ella sabe inglés, Ulu, algo así se llama el idioma, perdón mi ignorancia, y pues árabe y todo lo que saben ahí en Pakistán, pero no hablaba español. Entonces, esa brecha de lenguaje también fue muy divertido para mí y muy enriquecedor, porque justo ella estaba tratando de hablar español y yo estaba tratando de mejorar mi inglés. Entonces hicimos una buena mancuerna ahí, estuvo muy divertido. Y justo también la otra parte de la divulgación creo que tiene que ser, sí, más llevadera, pero no tan infantil. Creo que el tema de la divulgación en las infancias está excelente, a mí me gusta mucho cómo lo han llevado, pero creo que faltan más personas que muestren la ciencia cruda, por así decirlo. O sea, que sí te bajen más bien, que no te bajen de nivel, ¿no? Que si te quieren explicar un teorema, que te lo expliquen, pero de manera sencilla, ¿sabes? Pero sin decirte, oye, esto es súper importante y requiere un nivel de matemáticas o de física muy elevado, pero decirte, pero mira, lo puedes ver como este ejemplo, ¿no? Y jugar con metáforas y todo eso creo que hace falta en la ciencia, porque también se presta un poco a que estas pseudociencias se agarren de ahí, ¿no? Y es ahí donde perdemos un poco el hilo entre qué sí es ciencia y qué no es ciencia. Sí, la verdad yo creo que la divulgación es algo bastante importante y más como lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo saber enseñar, no tanto infantilizar de ciencia y lo más bajito que hay, ¿no? En la ciencia, sino llevarlo a un lugar más alto en el que no te digan el teorema tal, y te lo pongan súper de que está dificilísimo, sino que sea fácil, sea sencillo, pero también que te digan es algo bastante importante. Aquí me gustaría preguntarte, y con lo de la física lo explica todo, ¿cómo nació este proyecto? Está muy divertido porque pues sigo muchos científicos, ¿no? Y en ese momento era el 2008, creo, 2009, que salía Javier Santolaya en YouTube y Quantum Factor. Me gustaba mucho lo que hacían y yo quería, ¿no? Yo quería hacer eso también. Entonces, siempre lo tenía en mente y tenía mis compañeros de universidad me decían, claro, es que tú lo puedes hacer porque se te da mucho como el poder hablarlo de manera, pues, divulgativa, con chistes y así, ¿no? Entonces, como que sí lo tenía en la idea, pero les digo, la impostora es más fuerte que yo. Entonces, me ganó muchos años. Hasta que creo que antes de pandemia empecé con mi canal de La Física Lo Explica Todo. Se llama La Física Lo Explica Todo porque soy física e intentaba explicar cada tema que iba saliendo, ¿no? Esa es la idea, no que la física sea el centro de las ciencias y sea lo mejor, que sí, si me lo preguntan. Ahí sí es arrogancia, pero no, en este caso salió por esa idea, ¿no? De que, pues yo soy física y pues puedo explicar estos temas de forma, te digo, no muy infantil, pero tampoco tan técnica, ¿no? Entonces te lo llevo ligerito. Y pues empecé haciendo cuentos, desvelada, me agarró en una época de depresión en el que empecé a vivir sola. Y pues cuando vives sola, pues te gana el ocio, ¿no? Entonces mi ocio me ganaba el insomnio y empezaba a hacer cuentitos. Empecé a contar sobre Galileo Galilei, que es como el mayor referente a la física y a la ciencia. Y pues empecé a contar su historia en cuentitos de Instagram, que antes no podías escribir mucho, pero podías dibujar con tu dedito. Entonces todo el cuentito me lo llevé así con dedito, con dibujitos y explicando qué es lo que había hecho y así. Y pues me gustó que muchos de mis amigos les llamó la atención y me preguntaban. Entonces dije, wow,
puedo sacarlo de aquí, ¿no? Puedo hacer otra cuenta, justo, me faltó decir que eso lo hice en mi cuenta personal. Ahí sí, si buscan Adriana Razo, ahí salen mis historias. Y después hice esta cuenta particular de La Física lo explica todo, y ahí empecé a hacer otra vez ese contenido. Y en pandemia intenté llevarlo a YouTube. Bueno, sí lo logré, pero nada más tengo como 4 capítulos por lo mismo que me ganaba esta intrusa. Pero para mí siempre ha sido como muy importante llevarlo. Siento que como personas en ciencia tenemos que, o sea, nuestro deber es bajarlo a que todo el mundo lo entienda, ¿no? O sea, si nosotros ya nos rompimos la cabeza entendiéndolo, creo que es nuestro deber enseñarlo. Y no porque seamos genios, repito, no, sino porque justo como no somos genios, podemos explicarles a las demás personas que no se necesita ser tan brillante ni tan exclusivo como para entender temas básicos, ¿no? Justamente, bueno, yo también que estuve incursionando un poquito en la parte de divulgación científica, se me hace que es muy importante. Aunque yo sí estuve un poquito más en la parte de las infancias, yo veía cómo a veces los papás no lo veían y decían, es que yo tampoco sabía esto, ¿no? Y también me interesa aprenderlo, y a lo mejor estamos en una actividad muy para niños, pero también podemos hacerlo llegar a más público, y es lo importante, ¿no? Porque creo que es la parte en la que se desarrolla toda esta parte del STEM, las ciencias aquí en nuestro país, y es algo con lo que hay que seguir adelante. Entonces, bueno, vamos a una pausa comercial y pues ahorita regresamos con más preguntas. Seguimos en Mujeres con Ciencia e Ingeniería, inspirando mentes, rompiendo barreras. Sintoniza CIMAC Radio y escucha Matices, 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 matices. Periodismo feminista. Un espacio único donde exploramos historias, entrevistas y análisis desde una perspectiva feminista. Únete a nosotras todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Miércoles 5 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Tu voz y tu experiencia son la clave en Reivindicando Derechos. De la mano de especialistas, te asesoraremos para que ejerzas tu derecho a la justicia. No te lo pierdas los martes a las 9 de la mañana. Retransmisión los viernes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Alcemos la voz junto a Voces Sonoras por los Derechos de la Niñez. Un espacio para difundir los derechos de las niñas y los niños con perspectiva de género. Escúchanos los sábados en punto de las 10 horas. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Seguimos en Mujeres con Ciencia e Ingeniería, inspirando mentes, rompiendo barreras. Estamos de regreso en Mujeres con Ciencia e Ingeniería. Mi nombre es Emma Aguirre. Mi nombre es Valeria Morales. Y tenemos de nuestra invitada a Adriana Razo. Hace rato nos estabas comentando un poquito justamente del síndrome del impostor que tienes, ¿no? Al momento de empezar este proyecto de La Física lo explica todo. Y es algo con lo que al menos yo he visto muchas amigas que estamos en ingeniería o en ciencias, nos frena mucho, ¿no? El hecho de, pues a lo mejor esto no es para mí, tal vez no puedo hacerlo, pero es algo con lo que tú has salido adelante y es algo que creo que es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido que tú has llevado como este proceso? ¿Cómo ha sido que has superado este síndrome y que lo lleva y que hace que toda tu pasión llegue al público, ¿no? Pues creo que voy a ser repetitiva, pero el ser constante, ¿no? A mí me ha costado mucho. Desde que regresé he querido ser más constante, ¿no? He querido ser más llamativa, ¿no? Pero
lo que me hace cambiar ese chip de la impostora es cuando veo algo grave, ¿no? Por ejemplo, que sale alguna nota diciendo que la cuántica te va a solucionar la vida o algo así, que ya está interfiriendo en personas cercanas a mí, es cuando digo, ay no, tengo que poner aquí un alto porque yo sé que eso no va por ahí, ¿no? Tal vez aquí nos tenemos que meter en un tema de creencias y así. La gente puede creer lo que quiera, puede creer que la cuántica les va a solucionar la vida, ¿no? Pero tiene que entender qué es realmente la cuántica, qué es realmente lo que estudia. Y creo que ahí es donde mi impostora se apaga tantito y me dice, bueno, está bien, adelante, te dejo trabajar. Y bueno, creo que eso justo es importante porque sí llega a atacar personas cercanas a mí, ¿no? Y a personas que son vulnerables a estas ideas. Repito, no estoy peleada con ninguna creencia, todo el mundo puede creer lo que sea, pero ya cuando juegan con tu vida o con tu dinero, eso no me gusta. Y ahí sí pongo como mi alto, y mi manera de poner el alto o alzar la voz es justo explicar qué pasa detrás de esa idea, ¿no? Sí, la verdad yo creo que una de las cosas que más tenemos, no sé por qué, las mujeres en la ciencia, es eso, del síndrome del impostor. Pero ahora dándole un pequeño giro, me gustaría preguntarte si tienes algunas habilidades blandas que dirías esto para gente que quiere estudiar o está estudiando, que le sirvan. Ok, bueno, en tema de divulgación científica, creo que lo que más me ha ayudado es de mis skills, es el saber hablar, el saber comunicar y el saber comunicarlo con chistes. A mí me encanta meter cualquier chiste, cualquier remate, y una de las cosas que me ayudó para hacer eso fue meterme a un curso de stand-up, que hice un curso de stand-up científico, y eso me ayudó mucho como para soltarme y para saber que, pues sí puedes hacer reír y también puedes pues aprender un poquito en lo que te ríes, ¿no? Justo en alguno de mis chistes, uno de mis mejores chistes particularmente es acerca del horno de microondas, ¿no? Creo que hay muchos tabús acerca de las microondas, ¿no? Se oye muy impactante. Y bueno, el poder explicar con un remate diciendo, no, esa radiación no te va a hacer crecer ojos, solamente va a calentar tu comida, ¿no? Porque escuchan hablar de radiación y es como, wow, no, eso nos va a atacar, ¿no? Pero explicar eso, pues, con bromas está genial, ¿no? El poder expresarse, el también poder saber cómo hablar y cómo hacerte notar, creo que eso también es en particular sobre la divulgación. Y académicamente, yo diría que el no parar de aprender. Ya me voy a ver muy plati. Pero sí, o sea, la curiosidad es lo que te lleva a la ciencia y a la ingeniería. Y creo que alimentar esa curiosidad es la que te sigue motivando y te sigue, pues, estando fresca en este ambiente académico, ¿no? El seguir leyendo y el seguir impresionándote de esas cosas que puedes aprender, para mí eso es como fundamental. Sí, ahorita que nos hablas de curiosidad y retomando algo que dijiste al inicio, creo que muchos niños y niñas es lo que tienen, ¿no? Al momento de empezar con estos temas, el momento de que tenemos la curiosidad de cómo funcionan las cosas, el momento de preguntar y que una respuesta nos intimide, es algo que muchas veces nos frena, ¿no? Y creo que tu forma particular de tomar la ciencia con humor para poder explicarla y llegar a un público más amplio es increíble. Y obviamente todo esto tiene un impacto, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu manera de ver este impacto que estás haciendo? ¿Cómo has visto tú que ha mejorado a lo mejor esta parte en la que nos da un poquito menos de miedo preguntar, ¿no? ¿Cómo impulsamos esta curiosidad y cómo es que has visto que a lo mejor crece en el público que tienes? Pues justo, el verme vulnerable, el mostrarme vulnerable y el decirles, oigan, yo no soy una genio, mis calificaciones en la UNAM, en la universidad y en la prepa no fueron las mejores, pero miren, pueden entender esto, ¿no?
Recuerdo una youtuber que me gusta que decía, si un simio puede, hasta yo puedo, ¿no? Entonces, justo esa es como mi enfoque, ¿sabes? Como el decirles, oigan, no es tan profundo, o sea, sí es muy profundo este tema, pero yo ya lo entendí, entonces ustedes también lo pueden entender de esta forma, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo ahora con mi sobrino, que le mando un saludo a mi sobrinito René. Él es muy curioso y cuando me empezó a cuestionar, ¿no? Cuando me empezó a preguntar, su primera pregunta obviamente fue del cielo, como todas, cuando nos acercamos a la ciencia. Creo que es una de las primeras preguntas de por qué el cielo es azul y por qué la luna a veces se ve roja. Entonces, al yo tratar de explicarle eso y bajarlo al nivel de él, pero que entienda que es un estudio amplio, wow, o sea, creo que ahí es donde te das cuenta que realmente cualquiera lo puede aprender y demostrarle que él también lo puede saber, aunque no tenga mis miles de conocimientos, ¿no? Aunque no haya pasado la universidad ni la prepa como yo, pues él también lo puede entender, ¿no? Creo que eso es fundamental también. Sí, la verdad, está muy increíble eso de tener niños que te pregunten cosas, porque la verdad es algo que hasta te da más como que pie a que puedas enseñar y a que te guste, ¿no? Todo este tipo de cosas como la docencia. Me gustaría preguntarte de aquí a 10 años, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría lograr? Es decir, en divulgación científica, docencia, lo que tú quieras. Pues justo una de mis metas de este año y del año pasado que no cumplí es dar más pie o dar más revuelo a este lado de la divulgación científica, ¿no? Creo que es, como ya dije, es algo muy importante y mantener la curiosidad también sería relevante y aportaría mucho para ese proyecto. Y académicamente y profesionalmente, bueno, indudablemente quiero seguir dedicándome a esto. Quisiera yo también empezar el doctorado y yo esperaría que en 10 años ya tenga mi doctorado y trabajar compensando esas dos partes, ¿no? De tanto en lo académico como en lo profesional. El panorama no se ve muy enriquecedor ni muy bueno por lo que ya habíamos comentado que falta en México. Sin embargo, la industria mexicana ahorita está tomando un boom. Eso también lo quiero comentar. Están tomándose muchos esfuerzos para investigar sobre conductores, sobre semiconductores. En Querétaro tuve la oportunidad de visitar una de las industrias que se está encargando de hacer esa relevancia en México de conductores, semiconductores y cosas de materiales y tecnología. Entonces me parece que por ahí puedo seguir mi camino y así es como me veo en 10 años. Esto es como muy interesante, ¿no? Porque pues a lo mejor nosotros lo vemos del lado de siempre yo creo que la gente lo ve como en México no hay muchas cosas, sin embargo, creo que ya cuando te adentras a la industria ves que es totalmente lo contrario, ¿no? Y que realmente hay un crecimiento que a lo mejor nosotros no vemos porque no es tangible para nosotros, pero en un futuro sí lo va a ser. Y a lo mejor ya nos hablaste un poquito sobre cómo te ves tú en el futuro, pero me gustaría preguntarte ¿cómo ves que avanza no solamente en la parte industrial, sino como también en la parte académica, ¿no? Que es más en tu enfoque, cómo es que podemos seguir dando a lo mejor a conocer que no nos estamos quedando como esta parte de estancados en tecnología, sino que sí estamos haciendo algo por avanzar. Justamente también quiero recalcar la importancia de, como mencionamos, los congresos, pero también hay que tener muchos apoyo estudiantil, ¿no? Creo que si no hay estudiantes, pues no hay cómo avanzar, ¿no? Porque sin duda las siguientes generaciones son las que se quedan con lo que vamos haciendo, ¿no? Y creo que hay que meterle la importancia debida a los estudiantes, a las y los estudiantes. También estos espacios que ya se tienen, ¿no? Las becas, los proyectos, hacerlos resonar más de alguna forma. No solamente,
las academias, ¿no? Que se pegan los papelitos, que salen las convocatorias y sabes en qué revista buscar, sino que pues utilizar nuestras redes, ¿no? Creo que ahí ya tenemos un gran espacio. Personalmente siempre estoy que me entero de algo y lo publico y así, ¿no? Tal vez no me sigan la gente a la que vaya enfocada, pero pues si esa gente conoce a la otra gente, pues ya, la hicimos, ¿no? Y es así como se van creando estas redes sociales, ¿no? Y creo que eso, o sea, darle mayor enfoque y como el punch a estas futuras generaciones y a las que ya estamos, esta búsqueda de, bueno, si a ti te gusta la nanociencia, pues me enteré de este cursito. Aunque ya estés en la maestría, pues a ver si te sirve, ¿no? O aunque ya estés en licenciatura y que ya sepas que ahí quieres estar en esa carrera, pues ¿por qué no? Mira, me enteré de esto, ¿no? Creo que eso es más nutritivo para nosotras y así podemos crecer más, ¿no? No solamente enfocarnos solo en una área, sino también poder abarcar todo este espacio de ciencia y de ingeniería que podemos comprender y que nos puede llamar la atención. Sí, la verdad yo creo que es algo que hablábamos justo el episodio pasado, que muchas veces no nos enteramos o no sabemos bien en la universidad, por ejemplo en UPITA, no sabemos bien de los cursos, no sabemos muy bien de WIE, por ejemplo, de nuestra maestra asesora nos dice, yo no sabía qué era WIE, o sea, yo estaba totalmente y ya después me enteré y dije, wow, esto es una súper oportunidad, esto es muy interesante. Yo siento que hay que hacer mucha divulgación y hay, como tú dices, hacer redes sociales de que aunque te siga tu primo y tu tío y lo que tú quieras, pero pues, no sé, poner algo de ciencia, ¿no? O algo que apenas salió de tecnología. Y así pues ya nos podemos enterar de las cosas y además pues que la gente sepa pues por dónde va esto, ¿no? Me gustaría preguntarte ¿cómo podemos acercar a más jóvenes mujeres a la ciencia y a la tecnología? Justo, hay muchas divulgadoras que me gusta su contenido, ¿no? Una es la Física RM, no sé si la conocen. Me encanta que ella tiene como este sex appeal en el que muestra su feminidad, por así decirlo, y muy sexy, muy candente. Y justo, el demostrar que eso no está peleado con que seas científica, ¿no? Con el que tengas un conocimiento. Creo que ese es el mayor tabú que nos tenemos que quitar, no por ser, eso también me chocaba demasiado, ¿no? De, ay, eres bonita, seguramente no sabes, no tienes ni idea de lo que es la ciencia, ¿no? Creo que ese es el mayor enfoque que nos podemos dar. Es triste, ¿no? Porque sigue siendo un tema que hace siglos se habló y hace siglos se hablaba, pero pues se tiene que seguir hablando, ¿no? Y se tiene que seguir diciendo, o sea, no solo nos gusta el rosa, no solamente nos gustan los temas de emociones, también nos gusta la ciencia, ¿no? Y también le sabemos y también podemos hacer robots. Por ejemplo, quiero hacer hincapié en ahora el Artemis 2, ¿no? Que fue una mujer astronauta ahí y toda su carrera que tuvo anterior, a mí me parece que ahí es donde se tiene que hacer el enfoque, ¿no? No solamente podemos ser cuidadoras, no solamente podemos ser madres, sino que ni educadoras, ¿no? Porque eso también se tiene mucho en la mente, sino que podemos justo terminar con esa barrera y decir, no importa que seas mujer y no importa que todo esto se te esté dando por todo este paquete, ¿no? No lo debes de cumplir. Si te gusta hacer ciencia y esto, pues también lo puedes hacer, ¿no? Y ahorita que estás hablando justamente ya de mujeres que se ponen en esta parte de yo ya estoy haciendo esto y que lo muestran al mundo, por ejemplo, siendo tú una de ellas, pues tenemos muchas veces, ¿no? De niñas no tenemos como que esta parte de referente, ¿no? Sin embargo, siempre hay como que alguien que nos pone esta chispa de curiosidad para que adentremos a este mundo. Entonces, para ir un poquito cerrando esta parte, ¿qué es lo que le dirías a una niña el día de hoy que te está escuchando? ¿Qué mensaje te gustaría darle? ¿Cuál es el aprendizaje que quisieras que se llevara de
de ti, de lo que has hecho y de lo que has escuchado? Wow, pues voy a llorar. Pues sin ser sentimental, justamente, creo que el darle la importancia a esa niña, ¿no? Le diría como, no, quítate esos nos, más bien. Justo, lo que te dicen que no puedes hacer, cuestiónalo. Cuestiona por qué no puedes, ¿no? Una de las cosas que me parecen muy relevantes para mí en mi infancia fue que mi mamá siempre me dijo, ¿por qué no lo puedes hacer, no? Si tienes 2 manos, si tienes esto, si tienes la capacidad, sabes leer, puedes hacerlo, ¿no? Has sabido cómo aprender, pues lo puedes hacer. Entonces, como niña, pues sí, si te gusta saber sobre el cielo, si te gusta saber sobre historia, si te gusta saber sobre ciencia, sobre ingeniería, sobre cómo sirve la llave del agua, pues puedes tomar cualquier libro, puedes tomar cualquier teléfono, dispositivo y hacerlo, ¿no? No hay nada que te detenga. Nadie. Y si alguien te detiene, cuestiónalo, ¿no? Eso creo que es muy importante y seguir la curiosidad. Creo que desde el momento 1, creo que el seguir con la curiosidad, eso es muy importante, sobre todo en las infancias, justo como decíamos. No tengan miedo de preguntar. Ninguna pregunta las va a hacer quedar mal. Toda pregunta es válida y siempre mantengan la curiosidad. Yo creo que para cerrar, esto es algo muy importante, como decir disciplina, constancia, curiosidad y además, pues, o sea, no aceptar un no por respuesta, ¿no? Siempre buscar la forma y siempre estar como que en un pie en la curiosidad y en ver que sí se puede. Pues muchas gracias, Adriana, la verdad nos encantó tenerte aquí y por compartir tu historia, y gracias a todas las personas que nos escucharon. Pues gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de Mujeres con Ciencia e Ingeniería, un proyecto impulsado por WIE, UPITA y PN. Esta es una comunidad que trabaja todos los días para que más mujeres se desarrollen, se conecten y encuentren su lugar en STEM. Si eres estudiante, profesionista o simplemente alguien por curiosidad con la ciencia, te invitamos a acercarte a WIE. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como @wie.upitaipn, y también te invitamos a que sigas a Adriana en La Física Lo Explica Todo, donde compartimos actividades, eventos y oportunidades. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Esto fue Mujeres con Ciencia e Ingeniería presentado por WIE UPITA. Nos escuchamos el siguiente miércoles a las 3 de la tarde.